El empresario golpeó la mesa de nogal con la palma abierta. ¿De verdad nadie en este hotel entiende japonés? La sala quedó muda. Los directivos se miraron entre sí, los traductores bajaron la vista y hasta el sonido del aire acondicionado pareció hacerse más fuerte. Al fondo, casi pegada a la pared, una niña de 10 años levantó la mirada. Se llamaba Lucía Martín. Era la hija de una camarera de pisos. Una niña rubia, pequeña, con una blusa blanca demasiado sencilla y una falda gris que parecía arreglada a mano. Nadie esperaba que ella hablara. Nadie la había invitado a estar allí. Para casi todos, era apenas una sombra que ayudaba a su madre los fines de semana. Pero cuando Lucía abrió la boca y respondió en un japonés limpio, pausado y perfecto, la rabia del empresario se deshizo en el aire. Y todos entendieron algo que jamás habían querido ver. Aquella niña no era invisible. Solo habían decidido no mirarla. Antes de continuar, si te gustan las historias de superación, justicia y personas que demuestran su valor cuando nadie cree en ellas, deja tu apoyo y cuéntanos desde donde nos estás viendo. Y ahora sí, volvamos al principio. El Hotel Palacio Castellana, en pleno corazón de Madrid, brillaba aquella mañana como si cada rincón hubiera sido preparado para una revista de lujo. El mármol del vestíbulo reflejaba la luz que entraba por las puertas giratorias. Maletas con ruedas cruzaban de un lado a otro. Tacones, abrigos caros, trajes oscuros y perfumes elegantes llenaban el aire con una mezcla de prisa y dinero. En una esquina, junto a una maceta de ficus y al pie de la gran escalera, Lucía trabajaba de rodillas. Pasaba un paño blanco por el borde dorado de un carrito portaequipajes. No lo hacía rápido. Lo hacía bien. Como le había enseñado su madre. Si vas a limpiar algo, hija, límpialo como si fuera tuyo, le repetía siempre Elena Martín. Elena llevaba 8 años trabajando como camarera de pisos en aquel hotel. Conocía cada pasillo, cada queja de los huéspedes y cada mirada de desprecio disfrazada de educación. Los sábados, cuando no tenía con quien dejar a Lucía, la llevaba con ella. La niña ayudaba en tareas pequeñas. Pasaba paños, ordenaba flores, recogía tazas olvidadas. Y, sobre todo, escuchaba. Lucía había aprendido que en los hoteles la gente hablaba como si los trabajadores no tuvieran oídos. Ejecutivos que revelaban problemas de negocios en los ascensores. Turistas que discutían sus secretos junto a la recepción. Directivos que se quejaban de empleados sin mirar quién estaba cerca. Ella no interrumpía. No opinaba. Solo observaba. Aquella mañana, el vestíbulo tenía el ritmo de siempre. A las 9, salían los asistentes de un congreso con acreditaciones colgadas al cuello. A las 10, llegaban grupos de turistas con mapas doblados y caras de cansancio. A las 11, el hotel respiraba un poco, justo antes de que comenzara el movimiento del almuerzo. Lucía terminó de pulir el carrito y lo empujó hasta el puesto de botones. Gracias, Peque, murmuró Mateo, el botones más joven, sin levantar la vista de unas etiquetas de equipaje. Ella asintió y siguió hacia la barandilla de latón de la escalera principal. Desde allí podía ver casi todo el vestíbulo sin parecer curiosa. Su madre estaba en recepción ayudando a una pareja francesa. Cerca del mostrador de conserjería, una mujer japonesa de sombrero crema hablaba con evidente molestia. No, no es eso, decía en inglés, con una pronunciación cuidada pero tensa. El documento está mal entendido. El recepcionista sonreía demasiado. Esa clase de sonrisa Lucía la conocía bien. Era la sonrisa de alguien que no comprendía nada, pero esperaba que el problema desapareciera solo. La mujer abrió una carpeta, señaló una línea y dijo algo en japonés. Nadie respondió. Lucía bajó la mirada hacia su paño.
No era su lugar. No en un hotel así. No delante de gente que pagaba más por una noche que lo que su madre ganaba en una semana. Siguió limpiando. Pero el japonés le había entrado en el oído como una campana conocida. Más tarde, en el corredor este, el ruido del vestíbulo se apagó. Allí olía a flores frescas, cera de madera y café recién hecho. Lucía pasaba un plumero por una mesa auxiliar cuando un hombre de mediana edad apareció con paso rápido. Llevaba una americana arrugada, una carpeta en la mano y la cara de quien está a punto de perder algo importante. Se acercó a una empleada de limpieza. ¿Japanese? ¿Japonés?, preguntó, enseñando el móvil. ¿Do you speak? La empleada negó con torpeza y señaló hacia recepción. Lo siento, señor. En recepción quizá puedan ayudarle. Pero el hombre no se movió. Murmuró algo en japonés. No sonaba enfadado. Sonaba desesperado. Lucía apretó el paño entre los dedos. Podía quedarse callada. Eso era lo seguro. Pero vio cómo el hombre miraba el reloj, cómo tragaba saliva, cómo doblaba y desdoblaba el papel que tenía en la mano. No era una simple duda de turista. Era algo urgente. La niña dejó el plumero sobre la mesa y dio un paso pequeño. Disculpe, dijo en japonés, con voz baja. El hombre giró la cabeza de golpe. Por un segundo, no entendió de dónde venía aquella voz. Luego vio a Lucía. La miró con sorpresa, como si el idioma hubiera salido de la pared. Ella señaló el papel con respeto. ¿Puedo verlo? El hombre se lo entregó sin pensarlo. Lucía leyó el párrafo. Sus ojos recorrieron los caracteres con rapidez. No tradujo palabra por palabra. Entendió la intención, el tono, la urgencia. Después le explicó, también en japonés, que debía subir al salón privado del ático, no a la sala de conferencias del primer piso. La reunión había sido cambiada a última hora. El alivio le cambió la cara al hombre. Inclinó la cabeza. Arigatou gozaimasu. Lucía le devolvió el papel, hizo una pequeña reverencia y volvió a su mesa como si nada hubiera ocurrido. Pero alguien la había visto. Al final del corredor, junto a la puerta del ascensor de servicio, Gabriel Soler se había quedado inmóvil. Era el director del restaurante panorámico del hotel. 30 y tantos años, traje oscuro impecable, pelo negro peinado hacia atrás y una calma que imponía más que cualquier grito. En el Palacio Castellana, todos sabían que Gabriel no perdía el tiempo con tonterías. Y ahora miraba a Lucía como si acabara de encontrar una pieza que no encajaba en el tablero. No se acercó de inmediato. Solo observó cómo la niña doblaba el paño, limpiaba el borde de la mesa y colocaba el jarrón exactamente en el centro. Minutos después, Lucía regresó al vestíbulo. Su madre pasó junto a ella con un montón de toallas limpias. Cuando termines esa mesa, descansas un poco, susurró Elena. Lucía asintió. Entonces una sombra cayó sobre el suelo encerado. La niña levantó la vista. Gabriel Soler estaba frente a ella, con las manos unidas detrás de la espalda. Tú eres la hija de Elena Martín, ¿verdad? Sí, señor. ¿Hablas japonés? Lucía no respondió enseguida. Bajó la mirada al paño. Un poco. Gabriel inclinó la cabeza. No parecía un poco. Ella siguió limpiando la mesa con movimientos lentos. Solo le indiqué una sala. Estaba preocupado. El director la estudió en silencio. No con burla. No con ternura. Con atención real. Y eso incomodó a Lucía más que cualquier desprecio. ¿Dónde lo aprendiste? En casa. Eso no es una respuesta muy común para una niña de 10 años.
Lucía guardó silencio. Gabriel no insistió. Miró hacia recepción, donde Álvaro Cordero, uno de los gerentes del hotel, intentaba calmar a la mujer japonesa del sombrero crema. La conversación no iba bien. Cada gesto de Álvaro era elegante, pero vacío. Se notaba que no entendía el problema. Gabriel volvió a mirar a Lucía. A veces, la persona correcta está justo donde nadie se molesta en mirar. La niña sintió que algo dentro de ella se tensaba. ¿Quieres venir conmigo un momento? Lucía dudó. Su madre prefería tenerla cerca. Además, ella no pertenecía a los pisos altos, ni a las salas privadas, ni a esos lugares donde las alfombras eran tan gruesas que los pasos no sonaban. Pero la mirada de Gabriel no era una orden cruel. Era una oportunidad. Y también una prueba. Lucía dejó el paño cuidadosamente sobre el carrito. Sí, señor. Caminaron hacia el ascensor de servicio. Gabriel redujo el paso para que ella pudiera seguirlo. Al pasar, algunos empleados los miraron con curiosidad. Una niña de limpieza no solía subir con el director del restaurante panorámico. Las puertas metálicas se cerraron con un sonido suave. Gabriel pulsó el botón del ático. Lucía miró los números subir. Planta 8. Planta 10. Planta 12. Nunca había estado tan arriba. Cuando el ascensor se abrió, el aire cambió. Olía a lavanda, café caro y pan recién tostado. La luz entraba por enormes cristaleras y Madrid se extendía al otro lado como una maqueta brillante, tejados, avenidas, cúpulas antiguas y coches pequeños moviéndose bajo el sol. Gabriela condujo entre mesas vestidas con manteles blancos. Copas alineadas. Cubiertos perfectos. Servilletas dobladas como flores. Lucía vio su reflejo en una copa. Pequeña. Callada. Fuera de lugar. Al fondo había una puerta entreabierta. Detrás, una sala privada. Voces tensas. Una cafetera. Papeles sobre una mesa baja. Gabriel abrió la puerta. Dentro estaban Álvaro Cordero y la mujer japonesa del sombrero crema. Los dos miraron a Lucía. Álvaro frunció el ceño. ¿Ella? Preguntó, sin disimular. ¿La hija de la camarera? Lucía sintió el golpe de esas palabras, pero no bajó la cabeza. Gabriel se limitó a decir: sí. Ella. Y en ese momento, la mujer japonesa cerró lentamente su carpeta, miró a la niña a los ojos y le hizo una pregunta en japonés. Lucía respiró hondo. Todos esperaban que fallara. Pero ella ya había entendido mucho más de lo que ellos imaginaban. La pregunta quedó flotando en la sala. El japonés de aquella mujer no era el de los libros. No era una frase sencilla preparada para turistas. Hablaba rápido, con expresiones naturales, con pequeños matices que solo alguien acostumbrado al idioma podía captar. Álvaro cruzó los brazos. Esperaba unos segundos de silencio. Esperaba ver a una niña confundida. Pero Lucía respondió. No demasiado rápido. No intentando impresionar. Simplemente respondió. La mujer japonesa levantó ligeramente las cejas. No por sorpresa de escuchar su idioma, sino por la forma en que aquella niña había elegido las palabras correctas. Había respeto. Había comprensión. Había algo que una traducción automática jamás podía entregar. Interesante, murmuró la mujer, esta vez en español con un fuerte acento. Gabriel permanecía de pie junto a la puerta, observando. Álvaro miró de uno a otro, todavía intentando entender qué acababa de ocurrir. Una conversación básica no demuestra nada, dijo finalmente. Quizá aprendió algunas frases. Lucía no reaccionó.
Estaba acostumbrada. Durante años, muchas personas habían pensado que por ser pequeña no escuchaba, que por ayudar a limpiar no aprendía, que por estar en silencio no tenía nada que decir. La mujer japonesa tomó una carpeta de cuero negro que descansaba sobre la mesa. Entonces probemos algo más complicado. Sacó varios documentos. Esto es lo que su equipo no ha conseguido interpretar correctamente. Álvaro abrió la boca como si quisiera detenerla. Señora Nakamura, con todo respeto, esto es información de una negociación importante. No podemos entregárselo a una niña. La mujer no apartó los ojos de Lucía. A veces los adultos protegen sus errores llamándolos experiencia. La habitación quedó en silencio. Gabriel ocultó una pequeña sonrisa. Lucía tomó los documentos con cuidado. Sus manos eran pequeñas sobre aquellas hojas llenas de notas, pero sus ojos se movían con seguridad. Había palabras técnicas, frases incompletas, comentarios escritos rápidamente al margen. Pero ella no veía solo caracteres. Veía una historia, un pensamiento, una intención. Porque así le habían enseñado. Mientras leía, su mente volvió años atrás. A un pequeño apartamento en un barrio humilde de Madrid. A una mesa de cocina desgastada. A su madre llegando cansada después de limpiar habitaciones durante 10 horas. Y a un hombre llamado Haruto. Haruto había sido amigo de su padre. Un profesor japonés que vivió durante años en España. Después de que el padre de Lucía falleciera, nunca dejó de visitar a la familia. No llevaba regalos caros. Llevaba libros. Historias. Paciencia. Un idioma no son palabras, Lucía, le decía siempre. Es entender cómo piensa otra persona. Cuando Haruto regresó a Japón, siguieron escribiéndose. Él enviaba cartas, pequeños ejercicios y grabaciones. Lucía practicaba cada noche. Mientras otros niños veían dibujos durante horas, ella repetía sonidos. Mientras otros jugaban con el móvil, ella copiaba caracteres hasta que la mano le dolía. No porque alguien la obligara, sino porque era una parte de la vida que había compartido con las personas que amaba. La voz de Gabriel la trajo de vuelta. ¿Lucía? La niña levantó la mirada. Había terminado. El problema no está en la traducción principal, dijo con calma. Álvaro frunció el ceño. ¿Cómo? Lucía señaló una línea. Aquí interpretaron que la empresa japonesa rechazaba la propuesta. Movió el dedo unos centímetros. Pero no es eso. Miró a la señora Nakamura antes de continuar. Ellos no están rechazando el acuerdo. Están diciendo que aceptar en esas condiciones sería una falta de respeto para ambas partes porque algunos detalles no están claros. El rostro de la mujer japonesa cambió. Era exactamente eso. Exactamente el punto que llevaba toda la mañana intentando explicar. Lucía siguió hablando. Explicó cada nota, cada corrección, cada pequeño detalle cultural que el equipo había ignorado. Álvaro dejó de mirar a Lucía como una niña. Empezó a escucharla como alguien que sabía algo que él no sabía. Y esa diferencia lo incomodaba. Cuando terminó, la señora Nakamura cerró lentamente la carpeta. ¿Cuántos años tienes? 10. ¿Y quién te enseñó a observar así? Lucía no dudó. Mi madre. Aquella respuesta sorprendió más que su japonés. ¿Tu madre? Lucía asintió. Ella dice que cuando limpias una habitación tienes que fijarte en todo. Si alguien dejó una chaqueta en una silla, quizá vuelve por ella. Si alguien parece triste, quizá necesita una palabra amable. Si haces un trabajo mirando solo la superficie, siempre dejarás algo sin ver.
Gabriel bajó la mirada un instante. Porque entendió algo. Lucía no había aprendido solo un idioma. Había aprendido atención, disciplina, respeto por los detalles. Cosas que muchos adultos en aquella sala habían olvidado. La señora Nakamura sonrió por primera vez. Tu madre debe estar muy orgullosa de ti. Lucía bajó la mirada. Ella trabaja mucho para que yo pueda aprender. Durante unos segundos nadie habló. Incluso Álvaro parecía no encontrar una respuesta. Entonces la puerta de la sala se abrió. Un asistente entró rápidamente. Señor Soler, tenemos un problema. Gabriel giró la cabeza. ¿Qué ocurre? La reunión principal empieza en 15 minutos. Los inversores japoneses ya están conectados desde Tokio. Siguen molestos por el malentendido. Miró la carpeta. Dicen que si no se aclara hoy, cancelarán todo. La tensión volvió inmediatamente. Aquello ya no era una simple conversación. Era una negociación de millones de euros. Álvaro tomó los papeles. Llamaré a otro traductor. El asistente negó. Ya lo intentamos. Ninguno está disponible a tiempo. La señora Nakamura miró a Gabriel. Gabriel miró a Lucía. La niña entendió lo que estaban pensando incluso antes de que alguien lo dijera. Álvaro también. Y no le gustó. No estarán pensando seriamente en llevar a una niña a una reunión ejecutiva. Gabriel respondió tranquilo. No voy a llevar a una niña. Hizo una pausa. Voy a llevar a la única persona en este edificio que ha entendido el problema. Todas las miradas fueron hacia Lucía. Durante años había pasado por esos pasillos sin que nadie recordara su nombre. Ahora todos esperaban su respuesta. La niña miró los documentos. Luego la puerta. Luego a Gabriel. Y finalmente dijo: ¿puedo intentarlo? Gabriel negó suavemente. No, Lucía. Ella levantó la vista confundida. Él señaló la carpeta. No necesitamos que lo intentes. Necesitamos que hagas exactamente lo que acabas de hacer. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió miedo. No de fallar, sino de que todo el mundo finalmente la estaba mirando. Y ya no podía esconderse. Part 3. El pasillo hacia la sala de reuniones parecía más largo que nunca. Lucía caminaba junto a Gabriel Soler sujetando la carpeta con ambas manos. Sus zapatos apenas hacían ruido sobre el suelo brillante, pero cada paso parecía resonar dentro de ella. Había recorrido esos mismos pasillos muchas veces. Con un carrito de limpieza. Con toallas limpias. Con flores nuevas para las mesas. Pero nunca así. Nunca mientras empleados con traje se apartaban para dejarla pasar. Nunca mientras todos esperaban algo de ella. Al llegar a la puerta de cristal de la sala principal, Lucía se detuvo un segundo. Gabriel lo notó. ¿Estás bien? Ella miró su propio reflejo en el cristal. Seguía siendo la misma niña. La misma ropa sencilla. El mismo lazo en el pelo. Pero por alguna razón, ahora todos la miraban diferente. Antes nadie esperaba nada de mí, susurró. Gabriel guardó silencio unos segundos. Luego respondió. Eso no significa que no tuvieras valor antes. Lucía levantó la mirada. Solo significa que ellos tardaron más en verlo. Aquellas palabras se quedaron con ella cuando la puerta se abrió. Dentro, la tensión era evidente. Directivos alrededor de una enorme mesa. Pantallas encendidas. Documentos repartidos. Al otro lado de una videollamada, varios empresarios japoneses esperaban con expresiones serias.
Álvaro Cordero entró detrás de ellos, todavía incómodo con la situación. Para él, aquello rompía todas las reglas. Una niña. La hija de una empleada de limpieza. En una negociación internacional. No tenía sentido. Pero la realidad era que nadie más había podido resolverlo. Gabriel hizo una pequeña presentación. Lucía Martín nos ayudará con la interpretación. Uno de los ejecutivos españoles miró sorprendido. ¿Ella? La palabra fue corta. Pero todos entendieron lo que significaba. Lucía también. Aún así, no bajó la cabeza. La reunión comenzó. Al principio nadie hablaba directamente con ella. Las preguntas iban hacia Gabriel o Álvaro. Como si aceptar su presencia fuera demasiado difícil. Hasta que uno de los empresarios japoneses empezó a explicar el problema. Rápido. Serio. Con una molestia que llevaba acumulándose durante horas. Los traductores anteriores habían convertido sus palabras en una simple queja económica. Pero Lucía escuchó algo más. Había decepción. Había una sensación de falta de respeto. Cuando terminó, todos miraron a la niña. La sala esperaba. Lucía respiró despacio. Y empezó a hablar. Primero en español. Luego en japonés. Su voz no era fuerte. Pero era segura. No intentaba parecer adulta. No intentaba demostrar nada. Solo transmitía el mensaje correcto. Explicó que el problema no era el dinero. Que los socios japoneses sentían que algunas decisiones se habían tomado sin considerar años de colaboración y confianza. Después giró hacia la pantalla y habló directamente con ellos. Les explicó que la empresa española valoraba la relación y que el error venía de una mala interpretación, no de una falta de respeto. Durante unos segundos, nadie reaccionó. Entonces ocurrió algo que cambió toda la energía de la sala. Uno de los empresarios japoneses sonrió ligeramente. Después asintió. Y respondió con mucha más calma. La conversación continuó. 10 minutos. 20 minutos. Poco a poco, los rostros tensos se relajaron. Los documentos volvieron a abrirse. Las negociaciones continuaron. Y finalmente, después de casi una hora, llegó la frase que todos esperaban. El acuerdo seguía adelante. Cuando la llamada terminó, nadie habló. No era un silencio incómodo. Era el silencio de personas intentando aceptar que alguien a quien habían ignorado acababa de salvar algo que ellos no pudieron. Álvaro miraba los documentos. Después miró a Lucía. Por primera vez no había superioridad en sus ojos. Solo sorpresa. ¿Cómo sabías qué decir? Lucía pensó un momento. Porque estaba escuchando. Álvaro frunció ligeramente el ceño. Ella continuó. Muchas veces las personas están tan ocupadas preparando una respuesta que dejan de escuchar lo que el otro intenta decir. La frase cayó con más fuerza de lo que ella esperaba. Porque varios adultos en aquella sala entendieron que no hablaba solo de la reunión. Hablaba de ellos. De cómo la habían tratado. Gabriel ocultó una pequeña sonrisa. Sabía que Lucía acababa de enseñarles algo más importante que japonés. Horas después, la noticia ya recorría todo el hotel. En la cocina. En recepción. Entre los botones. En los pasillos donde antes nadie pronunciaba su nombre. ¿Has oído lo de la hija de Elena? Dicen que salvó una reunión internacional. ¿Lucía? ¿La niña que ayuda los sábados? Algunos estaban impresionados. Otros no sabían qué pensar. Porque para muchas personas es difícil aceptar que alguien que siempre tuvieron delante escondía un talento enorme. Lucía volvió a sus tareas normales.
Ordenó unas flores. Limpió una mesa. Ayudó a su madre. Eso confundió todavía más a algunos empleados. Esperaban verla diferente. Más orgullosa. Más importante. Pero ella seguía siendo Lucía. Al final de la tarde, mientras guardaba unos materiales, una joven trabajadora del hotel se acercó. Se llamaba Ana. Llevaba pocos meses allí y casi siempre estaba nerviosa. Lucía. La niña giró. Sí. Ana dudó. Solo quería decirte que lo que hiciste hoy fue increíble. Lucía sonrió un poco. Gracias. La joven bajó la mirada. A veces siento que nadie nota mi trabajo aquí. Aquella frase hizo que Lucía recordara a su madre. Todas esas noches llegando cansada. Todas esas habitaciones perfectas que nadie agradecía. Todos esos esfuerzos invisibles. Entonces respondió. Que nadie lo vea no significa que no importe. Ana se quedó en silencio. Porque era exactamente lo que necesitaba escuchar. Más tarde, Gabriel encontró a Lucía en el restaurante vacío del ático. La ciudad de Madrid brillaba detrás de los cristales. Hoy cambiaste muchas opiniones, dijo. Lucía negó suavemente. No cambié nada. Gabriel la miró confundido. Ella continuó. Yo era la misma ayer. La única diferencia es que hoy miraron. Esa respuesta dejó a Gabriel sin palabras. Porque tenía razón. El talento no apareció de repente. Siempre había estado allí. Oculto detrás de una etiqueta. Detrás de un uniforme. Detrás de una idea equivocada sobre quien merece ser escuchado. Pero lo que Lucía todavía no sabía era que aquella reunión solo había sido el comienzo. Porque al día siguiente, alguien mucho más importante llegaría al hotel. Y esta vez no sería una prueba de idioma. Sería una prueba de carácter, part 4. A la mañana siguiente, el Hotel Palacio Castellana parecía funcionar como siempre. Los huéspedes entraban y salían. Las tazas de café chocaban suavemente sobre los platos. Los empleados caminaban deprisa por los pasillos. Pero algo había cambiado. Antes, cuando Lucía cruzaba el vestíbulo, pocas personas levantaban la mirada. Ahora algunos empleados la saludaban. Otros simplemente la observaban con curiosidad. No era fama. No era admiración completa. Era algo más pequeño. Pero más importante. Era reconocimiento. Lucía no dejó que eso cambiara su forma de actuar. Llegó temprano como siempre, ayudó a su madre a ordenar el material y revisó que cada detalle estuviera en su sitio. Elena Martín observaba a su hija en silencio. Con orgullo. Pero también con preocupación. Ayer todos hablaban de ti, dijo mientras doblaba unas sábanas. Lucía siguió colocando unas flores. Lo sé. Su madre sonrió ligeramente. ¿Y eso no te emociona? La niña pensó antes de responder. Un poco. Hizo una pausa. Pero también me da miedo. Elena dejó las sábanas. ¿Por qué? Lucía miró hacia el enorme vestíbulo. Porque antes, si cometía un error, nadie lo veía. Su madre entendió inmediatamente. Se acercó y acomodó un mechón de pelo de su hija. Escúchame bien, Lucía. Tu valor nunca dependió de si ellos te miraban o no. La niña permaneció callada. Ayer no te convertiste en alguien especial. Sonrió. Ayer ellos descubrieron lo que yo ya sabía. Aquellas palabras fueron más importantes para Lucía que cualquier felicitación. Mientras tanto, en los pisos superiores, la situación era diferente.
La historia de la niña que había salvado una negociación internacional había llegado a personas importantes. Entre ellas, a Ricardo Herrera, uno de los principales socios del grupo hotelero. Un hombre conocido por dos cosas: su inteligencia y su dureza. Cuando entró al edificio aquella mañana, nadie se relajó. Los empleados corregían su postura. Los gerentes revisaban cada detalle. Ricardo Herrera no era una persona fácil de impresionar. En la sala ejecutiva, escuchó el resumen de lo ocurrido. Álvaro Cordero intentó explicar la situación de una forma más tradicional. Fue una ayuda inesperada. Una circunstancia especial. Ricardo lo miró. ¿Circunstancia? Álvaro dudó. Bueno, una niña con ciertos conocimientos del idioma estaba en el lugar adecuado. El empresario cerró la carpeta. Estar en el lugar adecuado no sirve de nada si no tienes la capacidad cuando llega el momento. Nadie respondió. Entonces pidió algo que sorprendió a todos. Quiero conocerla. Minutos después, Gabriel fue a buscar a Lucía. Ella estaba colocando unas tazas en una pequeña sala de descanso. Al verlo, supo que algo pasaba. ¿Otro problema de traducción? Gabriel sonrió. No exactamente. Eso la puso más nerviosa. Subieron juntos otra vez. Pero esta vez era diferente. Ayer nadie sabía quién era. Hoy todos esperaban algo de ella. Cuando entró en la sala, Ricardo Herrera estaba junto a la ventana observando Madrid. No llevaba una expresión amable. Tampoco desagradable. Simplemente parecía alguien acostumbrado a analizarlo todo. Se giró. Así que tú eres Lucía. Sí, señor. Me han contado muchas cosas sobre ti. La niña no respondió. Ricardo caminó hasta la mesa y tomó un documento. También me han dicho que tienes una capacidad poco común para entender detalles que otros pasan por alto. Álvaro estaba sentado cerca. Todavía parecía incómodo con tanta atención hacia ella. Ricardo dejó el documento frente a Lucía. Quiero hacer una prueba. Gabriel frunció el ceño. Señor Herrera. Pero Lucía habló antes. Está bien. Todos la miraron. La niña tomó el documento. No era japonés. Era un informe interno del hotel. Comentarios de clientes. Quejas. Observaciones. Lucía leyó en silencio. Al principio no entendía qué esperaba él. Hasta que empezó a notar un patrón. Varias quejas parecían diferentes, pero tenían el mismo origen. Después de unos minutos levantó la mirada. El problema no es el servicio. Ricardo mostró interés. Continúa. Los clientes no están molestos porque los empleados hagan mal su trabajo. Pasó las páginas. Están molestos porque sienten que nadie recuerda sus necesidades. Señaló varias notas. Esta persona pidió una habitación tranquila 3 veces. Esta otra avisó que viajaba por aniversario. Este huésped siempre pide el mismo tipo de café. Miró a los ejecutivos. Son detalles pequeños. Pero para ellos significan que alguien los escucha. La sala quedó en silencio. Ricardo observó a la niña durante varios segundos. Después miró a Álvaro. ¿Cuántas personas de nuestro equipo revisaron este informe? Álvaro respondió más bajo. 5. ¿Y ninguno vio eso? No hubo respuesta. Porque la respuesta era evidente. Lucía dejó el documento sobre la mesa. Mi madre dice que limpiar una habitación no es solo cambiar sábanas. Todos la miraron. Es entender que alguien vivirá allí unas horas. Que quizá llega cansado.
que quizá tuvo un mal día, que quizá ese pequeño detalle cambia cómo se siente. Ricardo no sonrió, pero su mirada cambió. Y para alguien como él, eso decía mucho. Interesante. Fue la única palabra que dijo. Pero todos entendieron su peso. Después de la reunión, Álvaro alcanzó a Lucía en el pasillo. Por primera vez no parecía molesto. Parecía avergonzado. Lucía. Ella se detuvo. Sí, señor. Él tardó unos segundos. No era fácil admitir un error. Especialmente delante de alguien que había subestimado. Creo que ayer me equivoqué contigo. La niña no respondió. Álvaro continuó. Cuando Gabriel te trajo pensé que era una locura. Miró hacia otro lado. Solo vi tu edad. Vi el trabajo de tu madre. Vi todo excepto lo importante. Lucía lo escuchó en silencio. Entonces dijo. Mucha gente hace eso. No había enfado en su voz. Y eso hizo que la frase doliera más. Álvaro asintió lentamente. Intentaré no volver a hacerlo. Por primera vez, Lucía le sonrió de verdad. Pero mientras algunas personas empezaban a aceptarla, no todos estaban contentos. Porque cuando alguien invisible comienza a brillar, también aparecen quienes quieren apagar esa luz. Durante los días siguientes, el nombre de Lucía empezó a escucharse en lugares donde antes jamás habría aparecido. En reuniones. En conversaciones de pasillo. Incluso entre personas que nunca habían hablado con ella. Pero no todos lo hacían con admiración. Algunas personas sonreían al verla. Otras se preguntaban en silencio cómo una niña que había pasado desapercibida podía recibir ahora tanta atención. Y entre esas personas estaba Marcos Vidal. Un analista senior del equipo internacional. Inteligente. Preparado. Y acostumbrado a ser siempre la persona más brillante de la sala. Para Marcos, lo ocurrido con Lucía era exagerado. Una historia bonita. Un momento de suerte. Nada más. Aquella mañana, mientras revisaban documentos en la sala ejecutiva, escuchó por tercera vez a alguien mencionar su nombre. Cerró la carpeta lentamente. ¿Ahora todos los problemas de la empresa los va a solucionar una niña? La frase hizo que varios empleados guardaran silencio. Ana, que estaba cerca, intentó responder. No se trata de eso. Ella ayudó porque tenía la capacidad. Marcos sonrió ligeramente. Capacidad demostrada una vez. Miró hacia la puerta donde Lucía acababa de entrar con unos documentos. La diferencia entre tener talento y estar preparado para este mundo es enorme. Lucía escuchó la frase. Todos esperaban alguna reacción. Pero no llegó. Dejó los documentos sobre la mesa. El señor Soler pidió estos informes. Su voz seguía siendo tranquila. Esa calma molestaba todavía más a Marcos. Porque esperaba nervios. Inseguridad. Una niña intentando defenderse. Pero Lucía había aprendido algo mucho antes de entrar en aquella sala. No todas las críticas merecen una respuesta inmediata. Algunas se responden con hechos. Horas después llegó la oportunidad. Una llamada urgente desde Tokio. Uno de los socios japoneses había encontrado un problema en la última versión del contrato. Había una diferencia entre lo que la empresa española creía haber prometido y lo que el cliente japonés entendía. No era una simple palabra equivocada. Era un matiz. Y ese pequeño matiz podía costar millones. La sala de reuniones se llenó rápidamente. Gabriel. Álvaro. Marcos. Varios ejecutivos. Y Lucía. Esta vez nadie preguntó por qué estaba allí.
Pero Marcos seguía observándola con dudas. Tenemos traductores profesionales para esto, comentó. Gabriel respondió sin apartar la vista de los documentos. Ya revisaron el texto. Entonces no veo que pueda encontrar ella que ellos no hayan visto. Lucía no levantó la mirada. Solo pasó una página. Luego otra. La sala quedó en silencio. 5 minutos. 10 minutos. El reloj avanzaba. Los ejecutivos japoneses esperaban una respuesta. Finalmente, Lucía se detuvo. Aquí. Todos se acercaron. Marcos fue el primero. ¿Qué pasa con esa frase? Lucía señaló una expresión japonesa. La traducción es correcta. Marcos levantó las cejas. Entonces no hay error. Ella negó suavemente. La palabra está bien. La intención no. Gabriel la observó con atención. Lucía continuó. En español suena como una garantía cerrada. Pero en japonés esta expresión deja espacio para una revisión conjunta. Miró los documentos anteriores. Ellos no creen que rompimos una condición. Creen que dejamos de colaborar con ellos. La sala quedó completamente callada. Marcos tomó los papeles. Leyó. Volvió a leer. Y poco a poco su expresión cambió. Porque tenía razón. Era un detalle tan pequeño que todos lo habían pasado por alto. Pero suficientemente grande para destruir la confianza entre dos empresas. La videollamada comenzó minutos después. Esta vez Gabriel no pidió a Lucía que se quedara atrás. Le ofreció una silla en la mesa. Un gesto pequeño. Pero todos entendieron lo que significaba. La niña ya no estaba en una esquina. Estaba participando. Cuando los ejecutivos japoneses aparecieron en pantalla, la tensión era evidente. Lucía escuchó primero. No interrumpió. No intentó demostrar cuánto sabía. Esperó. Y cuando llegó el momento correcto, habló. Con respeto. Con calma. Explicó el malentendido. Reconoció la preocupación del cliente. Y encontró un punto medio donde ambas partes podían sentirse valoradas. Poco a poco, las expresiones serias fueron cambiando. La conversación volvió a fluir. Al final, el acuerdo no solo continuó. Se fortaleció. Cuando la pantalla se apagó, nadie celebró. No hacía falta. La prueba estaba delante de ellos. Gabriel miró a Marcos. Pero no dijo nada. No era necesario. Marcos seguía mirando los documentos. Finalmente se acercó a Lucía. Me equivoqué. La niña levantó la vista. ¿Sobre el documento? Él negó. Sobre ti. Esa respuesta sorprendió incluso a los demás. Marcos respiró hondo. Pensé que todos estaban viendo algo que no existía. Hizo una pausa. Pero era yo quien no quería verlo. Lucía guardó silencio unos segundos. Luego respondió. A veces pasa. No había orgullo. No había victoria. Solo comprensión. Y eso hizo que Marcos sintiera todavía más respeto. Aquella tarde, cuando la jornada estaba terminando, Lucía volvió al vestíbulo. El mismo lugar donde todo había empezado. La misma escalera. El mismo suelo brillante. El mismo olor a madera limpia. Pero ahora algo era diferente. No el hotel. Ella tampoco. Lo diferente era la mirada de los demás. Mateo, el botones, pasó junto a ella. Esta vez no dijo un gracias automático mientras miraba otra cosa. Se detuvo. La miró. Buen trabajo, Lucía. Usó su nombre.
Algo tan pequeño. Y al mismo tiempo tan grande. Ella sonrió. Porque al final, eso era lo que muchas personas necesitaban. No aplausos. No premios. Solo ser vistas. Esa noche, mientras esperaba a su madre, sacó de su mochila una vieja fotografía. En ella aparecía Elena años atrás junto a una escuela en Kioto. Lucía era mucho más pequeña. Apenas una niña agarrada a la falda de su madre. Pasó el dedo por el borde gastado de la imagen. Tantas cosas habían cambiado. Y tantas seguían igual. Entonces escuchó una voz. ¿Lista para irnos? Era su madre. Cansada después de otro largo día. Pero con la misma sonrisa de siempre. Lucía guardó la fotografía. Sí, mamá. Salieron juntas del hotel. Las luces de Madrid se reflejaban sobre la calle mojada. Detrás de ellas, dentro del edificio, algunos todavía hablaban de la niña que sorprendió a todos hablando japonés. Pero Lucía sabía la verdad. El japonés nunca había sido lo más importante. Lo importante era todo lo que había aprendido mientras nadie miraba. Paciencia. Esfuerzo. Humildad. Y la certeza de que el valor de una persona no aparece cuando otros lo descubren. Siempre estuvo ahí. Esperando el momento en que alguien decidiera verlo. Los meses siguientes demostraron algo que muchos habían olvidado. Un solo momento puede hacer que la gente te vea. Pero solo tus acciones diarias pueden demostrar quién eres realmente. Lucía no se convirtió de repente en otra persona. Seguía llegando temprano al hotel. Seguía ayudando a su madre cuando podía. Seguía ordenando sus cosas con la misma paciencia de siempre. La diferencia era que ahora, cuando caminaba por los pasillos del Palacio Castellana, las personas ya no veían solamente a la hija de Elena. Veían a Lucía. Una niña con nombre propio. Con historia. Con talento. Pero para ella, el cambio más importante no estaba en los demás. Estaba dentro de sí misma. Porque durante mucho tiempo había pensado que mantenerse en silencio era la única forma de protegerse. Ahora entendía que una voz tranquila también podía tener fuerza. Una mañana, Gabriel Soler la encontró en la biblioteca privada del hotel. Estaba revisando unos libros de idiomas antiguos que la dirección le había permitido consultar. No como una recompensa. Como una inversión. Sabía que estarías aquí, dijo Gabriel. Lucía cerró cuidadosamente el libro. Solo estaba leyendo. Él sonrió. Siempre dice solo. La niña no entendió. ¿Qué quiere decir? Gabriel se sentó frente a ella. Solo ayudé. Solo traduje. Solo estaba escuchando. Hizo una pequeña pausa. A veces haces cosas extraordinarias y las describes como si no tuvieran importancia. Lucía pensó en eso. Tal vez era verdad. Quizá después de tantos años intentando no molestar, había aprendido también a hacerse más pequeña de lo necesario. Mi madre siempre me enseñó a ser humilde. Gabriela sintió. Y eso es una gran virtud. Luego añadió. Pero ser humilde no significa negar lo que eres capaz de hacer. Aquellas palabras se quedaron con ella. Porque eran muy parecidas a algo que Haruto le había escrito años atrás en una carta. El árbol más fuerte no necesita decir que es fuerte. Pero tampoco debe esconder sus raíces. Esa tarde, ocurrió algo inesperado. La dirección del hotel organizó una pequeña reunión con empleados de diferentes áreas. Recepción. Limpieza. Cocina. Administración. Todos estaban allí. Lucía pensaba que hablarían sobre cambios internos. Pero cuando entró con su madre, vio una fotografía en la pantalla.
Era del equipo del hotel. No de los directivos. De todos. Camareros. Botones. Personal de mantenimiento. Cocineros. Personas que normalmente trabajaban detrás de las puertas. Ricardo Herrera estaba delante. Durante años hemos medido el valor de las personas por su cargo, comenzó. La sala quedó en silencio. Pero estas semanas nos recordaron algo importante. Miró hacia Lucía y Elena. Un edificio como este no funciona solo por quienes firman contratos. Funciona por quienes cuidan cada detalle cuando nadie está mirando. Elena bajó la vista emocionada. Durante años había escuchado que su trabajo era sencillo. Que cualquiera podía hacerlo. Pero pocas personas entendían la dedicación que había detrás. Ricardo continuó. A partir de ahora iniciaremos un programa interno para que cualquier empleado, de cualquier área, pueda desarrollar nuevas habilidades dentro de la empresa. Algunos empleados se miraron sorprendidos. Para muchos era una oportunidad que jamás imaginaron. Lucía apretó suavemente la mano de su madre. Porque entendió algo. Su historia ya no era solo sobre ella. Había abierto una puerta para otros. Después de la reunión, Elena y Lucía salieron al balcón del hotel. Madrid brillaba bajo las luces de la noche. Durante unos minutos no dijeron nada. No hacía falta. Finalmente Elena habló. Tu padre estaría orgulloso de ti. Lucía miró al cielo. Hacía años que no escuchaba esa frase sin sentir tristeza. Esta vez fue diferente. A veces tengo miedo de olvidar cosas de él. Su madre negó suavemente. No lo has olvidado. Tocó el corazón de su hija. Todo lo bueno que aprendiste de él sigue aquí. Lucía sonrió. Recordó las palabras japonesas que escuchaba de pequeña. Las cartas de Haruto. Las noches estudiando. Los momentos difíciles. Todo aquello que parecía invisible había construido la persona que era ahora. Un año después, una nueva familia llegó al Hotel Palacio Castellana. Una niña pequeña esperaba junto a recepción mientras su padre hablaba con un empleado. Llevaba un cuaderno en las manos. Dibujaba en silencio. Varias personas pasaron sin mirarla. Pero Lucía la vio. Ahora un poco más alta. Más segura. Pero con la misma mirada atenta. Se acercó. Dibujas muy bien. La niña levantó la vista sorprendida. ¿De verdad? Sí. Miró el cuaderno. Tienes mucho detalle. La niña sonrió. Casi nadie se fija. Lucía entendió perfectamente esa sensación. Se agachó un poco para estar a su altura. Entonces quizá están mirando demasiado rápido. La pequeña sonrió. Y en ese instante Lucía comprendió algo. Todo lo que había vivido no terminaba con ella. Cada persona que aprende a ver el valor de alguien más continúa la historia. Porque el mundo está lleno de talentos silenciosos. Personas que esperan una oportunidad. Personas que trabajan cuando nadie aplaude. Personas que parecen invisibles solo porque nadie se ha detenido a mirar. Años después, cuando alguien preguntaba por aquella joven que hablaba varios idiomas y ayudaba a conectar culturas, muchos recordaban la historia de la niña del hotel. Pero Lucía siempre corregía una cosa. No empezó el día que todos me escucharon. Decía con una sonrisa. Empezó todos los días en los que nadie lo hacía. Porque el verdadero valor de una persona no nace cuando recibe reconocimiento. Nace en silencio. Con esfuerzo. Con paciencia. Con amor. Y tarde o temprano,